Bueno, primero agradecer enormemente a los organizadores. Gracias por la presentación, Alejandro. Para nosotros como organización de pacientes es un desafío muy importante estar acá. Creo que esto es una buena práctica de los organizadores. Sé que Sonia tuvo mucho que ver en eso. De que quienes somos los usuarios o quienes somos los responsables de este nuevo paradigma, ¿no? De todo centrado en la atención del paciente, podamos dar nuestra visión y podamos sobre todo aportar, ¿no? Disculpen. Que podamos aportar un poquito más sobre todo esto. Por lo tanto, vuelvo a agradecer enormemente. Me encantaría, como le dije recién al responsable de la superintendencia, que se quede a escuchar. Yo lo escuché muy atentamente, como escuché también a todos los otros participantes, y la verdad que me quedaron muchas cosas que me parece, o por lo menos el objetivo de mi presentación es recorrerlas, como para que juntos podamos construir una posibilidad, ¿no? Porque si no pareciese como que siempre esto es muy pesimista, y por lo menos desde nosotros creemos que realmente estamos en un momento crítico, pero en un momento de gran oportunidad para buscar soluciones. Como les contaba antes Alejandro, nuestra institución es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Somos una organización que surge a partir del 2011. Ya individualmente ciertas organizaciones veníamos trabajando, hasta que finalmente decidimos que claramente cada uno en nuestra particularidad. En el caso de las enfermedades poco frecuentes son muy pocas personas, y esto también se los cuentan los economistas. Son aquellas enfermedades que afectan a menos de una persona en 2.000 habitantes, con lo cual, frente a toda la problemática que estuvieron recorriendo a lo largo de estas jornadas, esto claramente tiene otra lógica, y entonces en las prioridades siempre nosotros íbamos a quedar atrás, con lo cual entendimos que individualmente no podíamos hacer mucho, porque nosotros, por ejemplo, yo en cronicolitis se estima que en la Argentina hay alrededor de 20.000 personas nada más. Entonces ir a plantearle una problemática semejante a un ministro de salud nacional o provincial, claramente vamos a estar al final de la lista de prioridades. Entonces entendimos como organización, y ahí es importante también destacar esto, ¿no? Los pacientes también podemos formarnos, los pacientes también podemos entender de economía, los pacientes también podemos entender de otras áreas que claramente no eran de nuestra incumbencia, pero que a la hora de poner una posición, por lo menos es lo que nosotros representamos dentro de la federación, sí podemos hacer un aporte profesional a la discusión y no solo ir a patear tableros, ¿sí? Hoy en día la Federación cuenta con 63 organizaciones, que cada una de nosotras representa a una o un grupo de estas enfermedades. Como verán, nosotros también tenemos ese desafío de organizarnos internamente. Somos, por suerte, cada vez muchos, pero también es cierto que las enfermedades poco frecuentes identificadas por la Organización Mundial de la Salud suman alrededor de 8.000 enfermedades totalmente distintas, con lo cual nuestra representación en la Federación todavía tiene un largo cupo por ocupar. Bueno, como les decía, nosotros un poco la función y mi desafío es ponerle cara a todo lo que se estuvo recorriendo, y ponerle cara a esta cuestión que nos atañe, que son los medicamentos y la innovación tecnológica, como esos medicamentos que realmente vienen a sacudir muchos presupuestos, sobre todo vienen a sacudir muchas esperanzas y cuestiones concretas de situaciones complejas, de enfermedades oncológicas, de las enfermedades poco frecuentes, y también de otro nuevo grupo de enfermedades que he tenido el placer de participar en un proyecto de esta casa de investigación, donde llegamos a la conclusión que se abría como un nuevo abanico también de situaciones dentro de la salud, que eran estas enfermedades crónicas no transmisibles, difícilmente prevenibles. Entonces, frente a estos escenarios, las nuevas tecnologías impactan de lleno, y no es cuestión de vivir más, sino es de vivir el tiempo esperable que viva un ser humano. Y entonces estas tecnologías impactan directamente sobre estas personas. Estamos todos en la misma realidad, no somos ajenos, no somos obtusos, no somos negadores los pacientes o los usuarios, sabemos que esta realidad es la misma realidad que todos. Y entonces un poco el desafío es contarles desde muchas de las perspectivas. Obviamente no son todas las realidades ni es el día a día, pero cuál es un poco esta cuestión con respecto a este desafío de los presupuestos. Y sobre todo destacar que, bueno, obviamente todo inicia en una situación de salud que
que bueno, en este caso estamos nosotros de este lado del mostrador, pero que va y se dirige absolutamente a un médico, y esto es importantísimo. Los pacientes defendemos el saber médico. Desestimamos absolutamente ese capricho de que porque yo, como les contaba, yo soy publicista, no soy médica, y si fuese médica no estaría en la consulta. Entonces, destacar ese rol del médico, destacar el consenso que tiene que haber entre cuál es el mejor tratamiento disponible en el mercado para la situación de salud que se tiene delante, y esa discusión debe empezar a darse entre médico y paciente, y eso es un poco lo que nosotros también generamos. Eso es la importancia del empoderamiento del paciente. Y después finalmente hay una indicación, que en este caso es una receta, como puede ser cualquier otro dispositivo tecnológico, pero que es importante destacarlo, que esa receta no es que nosotros nos encaprichamos, sino que entendemos que el médico, quien tiene el saber, la determinó. Y como les decía, situándonos en estas enfermedades mucho más complejas, donde quizás las opciones terapéuticas actuales no dan un resultado, esa nueva tecnología es ese punto a donde se quiere llegar, pero que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, todo se frena solo en un mero análisis económico, numérico, nominal del valor de ese medicamento. Entonces quedamos unos detrás de los otros, y claramente la barrera, ¿no?, de los financiadores, sea el que fuere, ámbito público o ámbito privado, la negación de estos medicamentos y estos tratamientos, pero en esa negación y en esa lucha por esta cuestión meramente económica del valor del medicamento, quedamos en una pérdida de tiempo que claramente en esa condición de salud impacta negativamente en el paciente, porque no está recibiendo la opción terapéutica indicada por el médico. Y llegamos a esto, donde quizá muchos de ustedes estarán en ese rol, ¿no?, detrás del escritorio, pero acá tiene una doble moraleja. Como detrás del escritorio es sencillo acumular papeles, bueno, en algún momento se contestarán, pero mientras tanto hay alguien que está perdiendo la vida. Claramente esto no es una situación solo de Argentina, esto es una situación mundial, global, y la tecnología viene a impactar sobre todo esto. Es muy, por lo menos desde nuestro lado, es muy perverso en realidad, porque para nosotros claramente la innovación tecnológica y sobre todo la innovación en muchos de estos medicamentos, insisto, sitúense en esas enfermedades complejas, no estoy hablando de un medicamento de síntesis química sencillo para un dolor de cabeza. Pareciese que está bueno, ¿no?, este emoticón, y por el otro lado parece que hay otros que están llorando porque llega a esta nueva tecnología. Entonces es la verdad que bastante perverso, ¿no? Y siempre quedamos en esto, ¿no? ¿Quién pagará la cuenta? Lo podemos decir nosotros, lo pueden decir los financiadores, lo puede decir el Estado, lo podemos decir todos. Lo importante es que lleguemos a dar respuesta entre todos, ¿no? Creo que es la única manera. Y bajando un poquito más a esta realidad de nuestra región, que también hay que reconocer que nuestro sistema de salud está en mejores condiciones de acceso, o al menos de derechos, que el resto de los países de Latinoamérica, eso hay que decirlo. También hay que entender que esas buenas prácticas, o donde desde los escritorios miramos hacia dónde queremos ir y entendemos que hacia todo lo que tiene que ver con evaluación de tecnología sanitaria, muchos están mirando a NICE. Me parecía interesante esto, ¿no?, tener sobre la mesa cuestiones concretas de que hay muchas buenas prácticas que podemos tomar, y esto está sacado, no lo inventé, claramente tiene el Foro Latinoamericano de Políticas en cuanto a la evaluación de tecnología sanitaria, lo tiene publicado, o sea, digo, esto está escrito, está pensado, se llegó a un consenso de que hay que adecuar ese contexto local, y que cuáles son esas decisiones y en qué medida deben estar implementadas, dependiendo del estado de desarrollo de esa evaluación de tecnología en cada uno de los países, si se tienen estos recursos disponibles y las características del sistema de salud para poder tomar estos procesos de decisión. Y también otro de los aspectos que también lo escuché en una charla que hace poquito se dio acá en esta casa, del doctor Freiberg, que él citaba, dice: en una sociedad la organización de los servicios de salud son un aspecto de su cultura, como tal, inseparable de la organización general de la sociedad. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo es la organización general de la sociedad en cuanto a la cultura de servicios de salud en Argentina?
¿Cuál es el contexto sanitario que nosotros tenemos que contener o tenemos que tener en cuenta para poder plantear una evaluación de tecnología sanitaria seria? ¿Cuál es el estado de desarrollo, obviamente? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el proceso, los recursos disponibles que tenemos? ¿Cuáles son las características de nuestro sistema de salud? ¿Se asemejan a aquellas buenas prácticas que estamos mirando y hacia dónde pretendemos plantear? ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿Tenemos un proceso realmente transparente, ético, consensuado, fundamentado? ¿O es simplemente a mera discreción del que tiene la responsabilidad de hacerlo? Yo puse 2 ejemplos como para sacarles una sonrisa a ustedes. No sé si en cuál de los dos creen que estamos en la Argentina situados. Eso lo dejo a su criterio. Y la cuestión es, bueno, los costos, ¿no?, de estas nuevas tecnologías. Nadie puede salirse de esto. Claramente ahí es donde salen las calculadoras de todos los escritorios para determinar qué pasa con los presupuestos, dónde pueden estar esos ajustes. Pero claramente, y en esto de contextualizar, es un poco el aporte, y esto es una experiencia propia, y surge de la mera práctica del paciente, de esta innovación tecnológica, esta modernización que estamos hablando. Existe también en los sistemas de gestión y en los sistemas sanitarios, en todo lo que tiene que ver para optimizar ese costo supuesto de la nueva tecnología. ¿Cuáles son los estándares de calidad? ¿Tenemos estándares de calidad y seguridad en la atención sanitaria? ¿Los establecimientos sanitarios están certificados? Se posee un proceso de dispensación sólido y muchos han hablado en la mesa anterior sobre estos aspectos. La terapia escalonada, ¿no?, como que puede ser una buena estrategia, pero bueno, alguien se sienta a pensar si realmente tenemos que esperar a que este paciente pase por todo ese proceso, si ya sabemos que la evidencia científica determina de que no, que hay que hacer un cambio rápido de medicamentos. ¿Posee un sistema de farmacovigilancia robusto la Argentina? ¿Realmente se cumple? ¿Todos los actores que son responsables de esto saben y lo realizan? ¿Existen estrategias sobre todo lo que son las intervenciones previas o inclusive ese medicamento de alto costo que le estamos dando? ¿Hay estrategias de cómo cuidar ese medicamento, cómo consumirlo, cuál es el proceso de guardado, de insumo o inclusive de autocuidado de ese paciente? Todo esto está basado en guías de práctica clínica, de manejo y tratamiento, esos altos costos de esas medicaciones o esta nueva tecnología. Y sobre todo, ¿se posee información estadística y epidemiológica para poder determinar realmente de lo que estamos hablando? Y bueno, y lo que es la famosa articulación en todos los niveles de atención e inclusive entre las jurisdicciones, porque nosotros sabemos que, por lo menos en el caso de las enfermedades poco frecuentes, lo usual y esperable es que el profesional esté en una jurisdicción, el paciente en otra y quizá el pagador en otra. Entonces, bueno, obviamente surge nuevamente esta incógnita. Ay, ¿por qué voy al revés? Perdón. Bueno, entonces el planteo desde nosotros es que a estos costos de las tecnologías se deben asociar otros, claramente. Las deficiencias del sistema de salud, los costos socioeconómicos de no acceder a esa tecnología, a ese medicamento tecnológico para poder realmente abocarse y todo el impacto que ese paciente tiene en cuanto a su ámbito social y económico. Y ahí empiezan los cartelitos. El costo laboral, porque claramente ese paciente está de baja, o el paciente o su familiar. ¿Eso se está considerando dentro de los costos de estas nuevas tecnologías? Y el costo educativo, claramente, de estos chiquitos, y hay mucha población sobre esto. Entonces, por lo menos poner sobre la mesa, ¿no?, si realmente esta evaluación de tecnología sanitaria se está utilizando y realmente todos estamos de acuerdo que tiene un gran potencial para la toma de decisión. Lo importante es poder ser sincero y no caer en riesgos que son como la asignación ineficiente de estos recursos, dar cobertura a intervenciones de poco o nulo beneficio, impedir o demorar el acceso de pacientes y tecnologías sanitarias útiles o exponer a los pacientes a riesgos realmente innecesarios y enviar mensajes equívocos sobre todo lo que tiene que ver con los productores de tecnología. Creo que nadie está en desacuerdo que nosotros necesitamos ir a por eso. Esto claramente no es algo que surge de nosotros, esto verán la fuente que está escrito y es un consenso latinoamericano, entonces creo que debemos poder tomar esto.
En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, también habla y tiene mucho, y ustedes sabrán mucho más que nosotros sobre todo esto también en el avance de la investigación científico-tecnológica y la importancia que claramente es para todos como un desafío, ¿no?, a llegar, pero sobre todo en cuanto al acceso y al uso racional de estos medicamentos y de la tecnología, no solo de los medicamentos esenciales, sino de aquellos otros medicamentos estratégicos. Y esto también debemos poner sobre la balanza, porque claramente para ese grupo de enfermedades de las cuales yo les conté, de las complejas, los medicamentos estratégicos son los esenciales para poder vivir. Entonces este reconocimiento creo que tiene que estar frente a todos como para poder tomar decisiones claramente. Nosotros institucionalmente desde la Federación tenemos una clara postura que tiene que ver con que necesitamos políticas y estrategias a nivel nacional y en todas las jurisdicciones, un marco regulatorio sólido claramente que tenga que ver con todo lo que es los medicamentos, que permita garantizar el acceso equitativo de toda la sociedad y Rubén Torres lo hablaba exactamente, ¿no?, de toda la sociedad. En todo lo que tiene que ver estos medicamentos, sobre todo que sean de calidad, seguros y eficaces, costo efectivos, y desestimamos plenamente la demanda inapropiada y los medicamentos ineficientes, porque nosotros realmente necesitamos alternativas que sean superadoras de las que ya existen. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Esto lo voy a intentar pasar rápidamente y si no después se los compartiré. La Federación está tomando una postura. Es importante que los pacientes tengan participación en este intercambio y consenso, sobre todo los actores, para tener realmente legitimidad en lo que se desarrolle, ¿no? El verdadero valor radica en situar a la evaluación de la tecnología sanitaria como una cuestión técnica y de prestigio, independiente de la política. Creemos que eso es parte indispensable para poder pensar realmente en una agencia de evaluación de tecnología sanitaria y que garantice obviamente lo que es la seguridad del paciente, pero por sobre todo teniendo en cuenta que nosotros los pacientes necesitamos de esa evaluación, necesitamos de ese organismo, de que las instituciones funcionen, que sean independientes, que sean técnicas y por sobre todo que podamos confiar en lo que están diciendo, libre de todo tipo de conflicto de interés. Claramente nosotros desde la Federación creemos que, y se acercan las últimas, que se tiene que legitimar. Digo, nadie puede estar exento y ajeno a esta situación de que todos tenemos un imaginario que romper. El Estado lo tiene, es una realidad, hay mucha corrupción, hay muchos intereses, eso es real. Y entonces creemos que la posición de los pacientes pueden ser ese nexo moderador, intentando ser transparentes y sobre todo llegando a los consensos y madurando las decisiones. Nosotros no somos ajenos a todo lo que se va implementando y creo que eso puede ayudar a la ciudadanía a entender de que realmente se necesita poner prioridades, estipular prioridades, pero no de modo autoritario, sino de modo de consenso. Me voy a apurar en el último. Claramente, vuelvo sobre esto, que tiene que tener una independencia esta agencia de evaluación de tecnología sanitaria y que tiene que estar dentro de un contexto mayor. No podemos olvidar todas las otras instancias, no podemos olvidar que debe haber desde el Estado una política de medicamentos, se debe definir qué es la cobertura universal de salud y por sobre todo también el cumplimiento de todos los agentes y toda la seguridad social en los que es el plan médico obligatorio, y eso es indispensable para poder tener una garantía realmente equitativa, no importa en el lugar y la provincia de la Argentina que se viva o que se nazca. Y antes de terminar quería sorprenderlos, en realidad, ponerlos un poquito en la práctica. El celular no me sonó. No hice un uso irracional de la tecnología, hice un uso racional de la tecnología. Seguramente muchos de ustedes se habrán preguntado a esta chica por qué no apagó el celular, ¿no? ¿Sí o no? Pero no. Y esto es un claro ejemplo de lo que sucede habitualmente. Que nos vean a los pacientes o que nos tengan sentados en una misma sala no significa que todo lo que ven es lo que ustedes se imaginan.
Yo lo que hice con esto es demostrarle que no solo basta con tener un paciente delante, sino que basta con darle la palabra y escucharlo, porque los puede sorprender de cuáles son los motivos y qué puede aportar a lo que ustedes están creyendo que nosotros sentimos y necesitamos. Muchas gracias.